quiero que abra sus Biblias en Mateo capítulo 15. Aquí encontramos una historia, no es una parábola, es una historia, algo que aconteció con Jesucristo. Mateo capítulo 15, y vamos a leer con el verso 21. Muy bien, Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Habla de Jesús. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. ¡Wow! Tremendo. Quiero haceros una pregunta muy sencilla. ¿Habéis orado alguna vez y no habéis tenido respuesta? ¿Sí? ¿Habéis orado al Señor más de una vez y no habéis tenido respuesta? En ocasiones nosotros oramos y usamos formulismo. ¿Entiende eso de formulismo? Y creemos que Dios es un Dios que le agrada el formulismo, o sea que hablamos por hablar. ¿No es verdad? Muchas veces hemos orado por rellenar el tiempo, por quedar bien con los demás, o quizás con los enfermos, o con el amigo, o con el hermano. Y pedimos y decimos cosas a Dios que ni nosotros mismos las esperamos. Os doy un ejemplo. Muchas veces dice: Señor, sana a todos los que están enfermos. ¿Usted está esperando eso? Imagínese que cuando usted pide a Dios eso, usted va a su casa y ¡ay, noticia! ¿Qué pasó? Todos los hospitales están vacíos. ¿Y eso qué pasó? ¿Verdad? Porque ni usted lo esperaba. A veces pedimos cosas por rutina, pero no esperamos. Y en nuestro subconsciente pensamos que Dios es de tal manera o de una forma tal vez como nos han enseñado, que es cuestión de llenar el tiempo de rutina y pedir cosas sin sentido. Pero muchas veces nosotros, ahora vamos en forma más personal, muchas veces nosotros hemos orado personalmente a Dios por alguna cosa personal de verdad y no hemos tenido respuesta. ¿Es cierto o no? ¿Verdad que sí? Hoy quiero hablarles justamente sobre eso, sobre el silencio de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el silencio de Dios. Ese es el título, yo quiero que usted lo anote: el silencio de Dios. Y quiero hablarles 5 cosas con relación a este tema de el silencio de Dios. Vamos a entrar en estos 5 puntos, en estas 5 verdades que están extraídas de este pasaje que hemos leído. Quiero que usted lo escriba. En primer lugar, su dolor. Y nos referimos a esta mujer sirofenicia. La aflicción tocó a su puerta. Una hija que tenía estaba dominada por un demonio
y evidentemente la vida de ella era un calvario. Era una mujer que no era judía, no era descendiente judío y vivía probablemente, no exactamente en Palestina, o mejor dicho, en Israel, no en Palestina. Una mujer cananea, ese era el nombre de todos los habitantes antes que el pueblo de Israel llegara a Canaán. Por eso es muy importante que usted venga los domingos a estudiar la palabra. Se llamaban los cananeos, distintos pueblos que habían allí. Y esta mujer, no siendo judía, conocía de Jesús. Y como mujer pagana me refiero, no era judía, debía haber ido a sus curanderos, a sus hechiceros, pero en lugar de eso acudió a la persona acertada, a Cristo. Interesante, alguien que no está normalmente habituado a creer en el Dios Jehová, alguien que no tenía tal vez la religión judía, una mujer que se suponía que adorara a imágenes, a sus distintos dioses, pero que en esta oportunidad, frente a su dolor, ella acude a Cristo. Son muchos los que escuchan o van a escuchar a personas que no pueden solucionarle, a sus santos, a sus hechiceros, a sus curanderos, acuden a imágenes, a la santería, para que puedan solucionar sus problemas. Creo que debemos tomar consejo de esta mujer. Ella fue a la persona acertada, a Cristo Jesús. A la persona acertada. Puede que tengas, mi amado, dolor en tu vida por algunas circunstancias. Puede que el dolor haya tocado a tus puertas de tu familia, como le pasó a esta mujer. Cualquiera que sea tu dolor o tu tragedia, el único que puede arreglar o dar solución a tu problema no es el santero, no es la brujería, no son las cartas, no es ningún curandero, es la persona acertada que es Cristo Jesús. Esta mujer que no era judía, era una cananea, no acudió a sus supuestos dioses, ni a sus supuestos curanderos ni hechiceros. Fue a la persona acertada. Muchos, cuando la tragedia toca a sus puertas, toman distintas decisiones. Unos van al curandero, a santero, hacen 1000 trabajos y 1000 cosas en lugar de ir a Jesucristo. Otros, cuando la tragedia y el dolor toca a sus casas, a sus hogares o a sus vidas, otros abandonan a Jesucristo, dejan la iglesia, dejan al Señor, otros maldicen a Dios. ¿A dónde va usted cuando la tragedia golpea su vida o a su hogar? Esta mujer hizo la decisión correcta, fue directamente a aquel que sabía que podía solucionarle. La segunda cosa, les dije 5, ¿estáis ahí todavía? Sí, la segunda cosa, su clamor, su clamor. La Biblia dice que esta mujer iba detrás de Jesús y sus discípulos clamando. Fíjese que no dice que iba pidiendo, dice que iba clamando. Clamor es una expresión que indica desgarre del alma. Es una expresión que es mayor que pedir. Es una petición con todo su ser, como alguien dijo, con todas las entrañas. Es una petición como cuando uno se está ahogando y está tratando de clamar con todo su ser de alguna manera. Esa es la idea aquí, que esta mujer fue detrás de Jesús, no solo pidiendo, sino clamando. No le importó la opinión de sus discípulos cuando ellos vinieron a Jesús y le dijeron: Maestro, despide a esta mujer que nos tiene harto. Mira desde dónde viene, desde la 49 hasta la 68. Clamando, clamando, y gritando y clamando. Nos tiene harto ya.
¿Cómo le parece? Clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sin embargo, esto nos ilustra que siempre va a haber aquellos que van a criticar tu fe, nuestra fe. Van a criticar tu persistencia en el Señor. A los discípulos querían que se callara en lugar de: maestro, hazle el favor. No dijeron eso. Siempre va a haber gente que se va a oponer a su fe. Tenía confianza esta mujer en Dios y no le importó la opinión de otros ni la de sus discípulos. Una actitud ejemplar. Esta es la actitud que Dios espera de nosotros. ¿Cuál? El clamor por una cosa. Esa es la actitud que agrada al Señor. ¿Cuál? El clamor por una cosa. Es la actitud de clamar con el alma a Dios. No es meramente pedir, es clamar. Si aprendiéramos nosotros, mis amados hermanos, a no rellenar el tiempo de estar con Dios y hablar por hablar, decir a Dios cosas por decir. Yo siempre les digo, cuando tengo oportunidad en las clases: mi amado, cuando le pidan a usted orar a solas, no rellene el tiempo. Si le van a pedir: hermano, ore por la comida, usted diga: Señor Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, que hiciste el mundo y los ángeles y que todo, Señor, tú sabes, te pido que tú sanes por los enfermos, te pido por los que están en este lugar y por aquellos, y por ahí por último, y bendice los alimentos. Hermano, yo te pido que tú le des gracias por los alimentos. Nada más. En otro momento pides por menganito. Señor, bendice estos alimentos y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Oye, pero eso es muy corto. ¿Y usted qué quiere? ¿Quiere halagar a los que están presentes? Oiga, qué bonito ora el hermano. Ay, cómo me gustaría orar así. ¿Y usted cree que el Señor le aplaude? Esta mujer tenía solo una cosa: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una sola cosa, una. ¿Le estoy diciendo que ore solo por una cosa? No. Lo que estoy queriendo decirle es que no rellenemos el tiempo a Dios como pensando que la repetición vana es agradable. Nuestro Dios no es así. Esta mujer nos enseña eso. La Biblia nos muestra personas que clamaron al Señor como esta mujer. Por ejemplo, Bartimeo el ciego tenía la misma frase que esta mujer: Jesús, hijo de David. Lo reconocía como el Mesías. Hijo de David era el Mesías que esperaban. Las 10 leprosos clamaron igual a Jesús. Jairo vino a Jesús también con un corazón pidiendo la sanidad, y varios otros. Todos ellos tuvieron la actitud correcta frente al dolor, a la tragedia. Clamaron a la persona correcta, que es Cristo. Tenemos muchos ejemplos en la iglesia de hermanos y hermanas que se dedicaron a orar por un hijo, o por un esposo, o por una esposa, o por una persona, y se dedicaron y clamaron al Señor. Dios nunca desatiende el corazón que clama de día y noche. Jesús nos enseña, y la Biblia nos enseña eso. Por ejemplo, en Jeremías 33:3 dice: claman a mí. Ahora, notad la palabra clama. No meramente ora, sino clama a mí y yo te responderé. También la palabra dice en Romanos 10:13, dice Pablo: el que invocare, el que clamare será salvo. Y David decía en el Salmo 34, este pobre clamó, fíjese, no dice pedir, clamó, y él le oyó.
Son muchos los que piden por rutina. Rezan, oran. Dios no se impresiona por las repeticiones. Dios no se impresiona por las repeticiones. ¿Es claro? Para usar las palabras de Jesús, Dios no se impresiona por las vanas repeticiones. Vanas repeticiones, ¿ok? Lo que Él está esperando es el clamor, porque ese clamor viene de un corazón desgarrado, de un deseo ferviente, y como que el que cuelga de la cruz de Cristo en la oración, Señor. Esa es la oración, como el que está clamando a Él. La tercera cosa, les dije 5, ¿estáis ahí, verdad, todavía? Muy bien, la tercera cosa, su persistencia de esta mujer. No solamente esta mujer tenía un dolor, no solamente esta mujer estaba clamando a la persona correcta, sino esta mujer persistía en su clamor. La Biblia señala que esta mujer no solo clamó, sino persistió. No sabemos qué tiempo siguió detrás de Jesús, sus discípulos y mucha gente que le acompañaba. Probablemente persistía en el clamor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Iba atrás de Jesús y sus discípulos clamando. A sus discípulos les molestó, a Jesús no le molestó. ¿Se da cuenta la diferencia? Y eso que le escuchaba. Lo único que a mí me molesta es el vecino cuando pone la pachanga en el patio hasta las 2 de la madrugada. Parece que lo tengo aquí. Pero a Jesús no le molestó. Siempre va a haber gente que su fe le va a molestar a ellos. Siempre va a haber algunos que te aconsejarás que dejes al maestro. Siempre va a haber gente que va a decirte: deja de clamar, deja de orar, deja de tener fe, deja de ir a la iglesia. Siempre va a haber gente. Toma la actitud de esta mujer. No le importó lo que otros pensaron de su fe. Ella siguió porque sabía en quién había puesto su confianza. Sabía, y por eso le seguía. Es triste seguir algo o alguien cuando uno no sabe por qué ni de qué. Pero en este caso ella sabía y no le importó. Y eso es muy importante en nuestra vida, saber de en quién hemos creído. En el mundo secular como en el mundo cristiano, la persistencia es crucial. Persistir en una de las actitudes que nos difiere entre uno y otro. Hay algunas personas que persisten en algo que saben que deben hacer. Hay otras personas que son, dicen en inglés, como lazy, flojos y no persisten. Y en la vida cristiana, como en la vida secular, la persistencia en la obediencia al Señor o en la oración es lo que atrae el triunfo. Los hermanos Wright persistieron en querer volar y muchos lo habían intentado y lo dejaron. Edison, este inventor, persistió en encontrar la manera de la lámpara incandescente y lo consiguió. Bell persistió en comunicarse de una forma y lo consiguió. En el ámbito espiritual es igual. En el aspecto de la oración es igual, la persistencia. Jesús nos enseñó la importancia de la persistencia en la oración en el pasaje que hemos leído antes, Lucas 18, en la viuda, ¿se acuerdan? La necesidad de orar siempre y no desmayar, eso lo dijo Jesús. Y cuenta una parábola de una mujer que constantemente, es importante, y esta mujer cananea persistía en eso. Esta mujer tenía muchas razones para desistir de su empeño. Tenía muchas razones para abandonar su empeño. Jesús en 2 ocasiones aparentemente le responde a su deseo negativamente. Aquí va el caso, aquí va el asunto.
Primero Jesús dice, no soy enviado, sino a los hijos de Israel. ¿Qué está queriendo decir? Esta mujer no es israelita, no merece ser sanada. Tremendo. Y posteriormente, cuando la mujer llega a sus pies, esta mujer le pide por la sanidad de su hija. Y Jesús por segunda vez le da una respuesta negativa. No está bien, dice Jesús, tomar el pan de los hijos y darlos a los perrillos. ¿Qué le hubiera pasado a usted si Jesús le hubiera dicho eso? Te hubiera salido corriendo. Me ofendió. Me dijo que yo era un perro, que yo era esto. ¿Pero qué se cree? Los santos de mi pueblo son más poderosos. ¿Para qué yo quiero? Jesús 2 veces le respondió negativamente. A pesar de las respuestas negativas de Cristo, esta mujer persistió y no se apartó de Cristo hasta conseguir lo que ella quería. Esta mujer persistió en su petición. La Biblia dice que hubo un profeta llamado Elías. Era un hombre que persistió en pedir lluvia. Y pidió, y pidió, y pidió, y pidió, estando en la montaña, hasta que al final lo consiguió. Alguien dijo que muchas veces nosotros, con frecuencia, golpeamos las puertas del cielo, pero nos vamos antes que nos abran. ¿Se da cuenta? Muchas veces somos así, pedimos a Dios, pero enseguida abandonamos lo que estamos pidiendo. Golpeamos la puerta del cielo y nos vamos antes que se nos abra. Pero esta mujer persistió. La cuarta cosa, ¿estáis ahí todavía? La cuarta cosa, el silencio de Dios. Aquí hay algo tremendo, el silencio de Dios. El Señor había escuchado el clamor de esta mujer y no le hacía caso. ¿Por qué Jesús no le respondió? Si esta mujer venía clamando. Cuando Lázaro estaba enfermo, las hermanas envían a Jesús y le dice: Lázaro, tu amigo, el que amas, está enfermo. Y Jesús no bajó a sanarlo. Cuando Jesús ya está 4 días en la tumba, viene a la ciudad, al poblado, y una de las hermanas lo recibe y le dice: ¿por qué no estuviste aquí? Y Jesús no respondió. Interesante. ¿Por qué Jacob, cuando se quedó solo, tuvo que pasar toda la noche pidiendo a Dios la bendición? Toda la noche. ¿Por qué Jesús tuvo que en el Getsemaní volver 3 veces y orar sobre lo mismo? ¿Por qué? En ocasiones oramos y no obtenemos respuesta. En ocasiones oramos y no obtenemos respuesta. ¿Usted sabe por qué? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? Les pregunto porque yo no sé. Yo no sé por qué. No lo sé, porque Dios no responde. ¿Por qué? Pero su silencio de esta mujer, y el silencio, mejor dicho, de Dios, tiene a veces un propósito. Tiene quizás una razón que no la entendemos, pero podemos deducir algunas cosas buenas del silencio de Dios, que aunque no lo entendamos y tal vez nunca lo vamos a entender, sin embargo podemos extraer algunas cosas positivas del silencio de Dios. Por ejemplo, a esta mujer el silencio de Cristo le hizo clamar. A esta mujer el silencio de Cristo le hizo persistir en la búsqueda. A esta mujer el silencio de Cristo, mis amados, le hizo que aprendiera a confiar aún más allá de la razón, de la lógica y aún más allá de lo imaginable. Es su silencio lo que nos lleva a despojarnos de toda lógica
y aferrarnos a Él por pura fe. ¿Cómo? Es el silencio de Dios que nos lleva, nos empuja a lanzarnos a Él y aferrarnos a Él, no por la lógica, sino más allá. Es su silencio lo que nos hace clamar con más ahínco. Es su silencio. Muchas veces cuando nosotros oramos, y si Él respondiera enseguida, no arrancaría de nosotros volver otra vez a clamar y a clamar y a clamar sobre la misma cosa hasta el punto de desesperarnos y agarrarnos a Él como en la cruz y decir: Señor. ¿Y qué es lo que arranca en nosotros ese aferrar, esa fe? ¿Qué es lo que arranca esa esperanza? Las circunstancias no, el silencio de Dios. Su silencio nos hace seguirle aún por arriba de la razón y de la oscuridad. El por qué quizás nunca lo sabremos, pero el silencio de Dios siempre trae cosas positivas, puesto que Dios no deja nada perdido. Y por último, en quinto y último lugar, su recompensa. Jesús, cuando esta mujer llega a sus pies y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Esa mujer, quizás guiada por el Espíritu Santo, sin duda, para que nosotros obtuviéramos hoy una lección, le dijo: es verdad, maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y Jesús se admira de su respuesta y de su fe, su tenacidad de querer conseguir lo que anhelaba. Y le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como pides. Y dice la Biblia, en aquel momento su hija fue sanada. Grande es tu fe. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Cómo esta mujer demostró su fe? Porque en primer lugar fue a la persona correcta y no se agarró de 3 o 4 cosas. Bueno, le pongo flores a San Antonio y una vela a Santa María y cocos con el santero, y también pido que la iglesia ore por mí, y también quiero que otros por todas partes, a ver si algo me saca. Esta mujer solo hizo una sola cosa, porque sabía que todo lo demás no servía. Fue a la persona correcta. ¿Cómo demostró que tenía fe? Dijo Jesús: grande es tu fe. Segundo lugar, lo demostró no solo con ir a la persona correcta y nada más. Segundo lugar, lo demostró clamando. Porque uno puede pedir: bueno, Señor, no. Pero ese clamor demostraba en su alma que era Jesús el único que podía. Y cuando uno clamaba es porque deseaba. Tercer lugar, demostró su fe en la persistencia sobre la misma cosa. Y eso es agradable a Dios. No orar por orar, sino persistir, dijo Jesús en Lucas 18. En cuarto lugar, esta mujer demostró su fe en que, a pesar de que muchos se burlaron de él y la querían sacar de su propósito, sus discípulos, ella no accedió, permaneció. Grande es tu fe, mujer. Y a pesar de que Jesús no le respondió su petición, persistió. Mi amado, quiero terminar diciéndoles: tal vez usted está pasando por momentos difíciles. Esta mujer es un ejemplo del clamor y de la persistencia en la oración a su Dios.
Te pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿Es problema económico? ¿Es problema de salud? ¿Es problema matrimonial? ¿Problema familiar? ¿Problema laboral? ¿Problema espiritual? Si esta mujer estuviera aquí, ¿qué nos diría? Nos diría, mire, manténganse con sus ojos y su oración en el único que es Cristo. Y no aflojen ni desmayen hasta recibir lo que pedís. Hay ejemplos muy grandes entre nosotros y en el mundo cristiano. No sabemos por qué Dios guarda silencio, ni lo vamos a entender nunca. Pero hagamos lo que esta mujer hizo. Y eso fue agradable a Dios. El silencio de Dios algún propósito tendrá para su vida.